Listo, José Luis, estamos ya transmitiendo. Si quieres, empezamos para poder aprovechar el tiempo al máximo. Perfecto, muchas gracias, Laura. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse súper puntuales y vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Me presento, yo soy José Luis García. Yo represento a la Asociación Civil de Voz a Voz, la cual tenemos el centro operativo aquí en México, con una oficina de representación en Argentina. Nosotros generamos varios programas académicos durante todo el año en conjunto entre México y Argentina, así que, bueno, esta parte también que estamos inaugurando el día de hoy, que es nuestro ciclo de conferencias magistrales, la cual nos complace pues presentar el día de hoy la conferencia del psicoanálisis hoy. Quiero agradecer también muy puntualmente y especialmente a Graciela Vaquero, que es nuestra representante en Argentina, que fue el enlace y cómplice en la realización de este evento. Y también agradezco a las instituciones que siempre nos acompañan y cooperan con nosotros y son organizadoras también de este evento, que es la Embajada de Argentina en México, la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, el Programa de Estudio Buenos Aires a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Universidad Nacional de San Martín. Me gustaría que dieran unas palabras de bienvenida a nuestros invitados y representantes el día de hoy. Voy a presentar a Carolina Eyman, que ella es agregada de Turismo y Educación de la Embajada Argentina en México. Adelante, Carolina, bienvenida y buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias nuevamente por compartir un espacio en este tema que tanto nos convoca. Normalmente hemos tenido varios de estos webinars y se ha convocado a muchos estudiantes y interesados mexicanos en estudiar en Argentina, que conocemos que nuestras instituciones en el mundo son reconocidas mundialmente, así que agradezco nuevamente esta coordinación de Voz a Voz, José Luis, la Cámara de Comercio, y bueno, también por supuesto la UNSAM, el Centro de Estudios Psicoanalíticos, y bueno, Graciela Vaquero, y toda la gente bueno, que estuvo coordinando que se pudiera hacer posible este espacio. Nosotros desde la Embajada de Argentina seguimos incentivando todo este tipo de acciones, yo personalmente desde lo que es educación, turismo, cooperación internacional, así que lo que necesiten, después yo les puedo dejar en el chat el mail, donde pueden hacer eventuales consultas de dudas que tengan, ¿sí? Puntualmente sobre lo que es el intercambio y visados y demás. No quiero robarles más tiempo, así que los dejo en manos de José Luis y después del doctor Freda, que nos va a dar una muy buena exposición sobre lo que es el psicoanálisis y bueno, el trabajo que realizan desde allá. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Muchas gracias, Caro. Les presento a la licenciada Laura Trejo, que ella es gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, que también nos acompaña y también es organizadora de este evento. Adelante, Laura, buenos días. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Obviamente agradecemos muchísimo que este tipo de eventos sean iniciativa de la gente que hemos participado en la coordinación. Aprovecho también para agradecer mucho a Graciela, que aparte de representar a De Voz a Voz en Argentina, hace también las veces de representar a la Cámara dentro de la parte de los programas académicos. Tenemos algunos años ya que surgió la iniciativa entre la Cámara y De Voz a Voz de promover que cada vez más mexicanos vayan a estudiar a Argentina. Hemos establecido alianzas muy importantes con las principales universidades argentinas para poder proporcionarles desde México una información muy amplia, profesional y que les vaya ayudando en todo su proceso. Así que igual que Caro, no quiero robarle demasiado tiempo a nuestro ponente porque sabemos que tiene mucho que decir, así que agradecemos a todos el interés en esta convocatoria y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Y quiero presentarles a Hernán Frenkel. Él es representante del programa Estudi Buenos Aires por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
que nos va a hacer una presentación también muy breve sobre qué es lo que hace el gobierno de la ciudad para los estudiantes extranjeros, para su llegada y recepción, con los cuales también nosotros colaboramos muchísimo a lo largo del año. Hernán, adelante, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, buenos días. Voy a pasar ahora a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Ahí Sí. la estamos viendo. Sí, así Perfecto, es. buenísimo. Bueno, como mencionó José Luis, yo trabajo en Study Buenos Aires, que es una política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que busca posicionar a Buenos Aires como capital estudiantil de América Latina. Ahora sí. Bueno, ¿por qué nosotros queremos posicionar a Buenos Aires como capital estudiantil de América Latina? Bueno, porque consideramos que es una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer, no solo en lo que tiene que ver con lo académico o estudiantil, sino también con la calidad de vida. Nosotros fuimos elegidos en el ranking de QS de 2019 como la mejor ciudad para estudiar en América Latina, por todo este motivo, no solo por contar con 5 universidades entre las mejores 400 del mundo, sino por todo lo que tenemos para ofrecer en términos de vida en la ciudad, como librerías, museos, somos la ciudad con mayor cantidad de teatros del mundo, y también para quienes les gusta el fútbol, somos la ciudad con mayor cantidad de estadios de fútbol del mundo. Así que nuestra misión es lograr que cada vez más estudiantes vengan a estudiar a nuestra ciudad, y para eso desarrollamos una serie de iniciativas para hacer sentir, digamos, bienvenidos a los estudiantes, partiendo desde un kit de bienvenida que los acompaña desde el primer momento de su llegada a la ciudad, en el que cuentan con un descuento para llegar del aeropuerto a la ciudad específicamente, descuentos en la ciudad, en las primeras noches de hospedaje en la ciudad, y algo muy importante es que se les entrega una tarjeta de telefonía celular y una tarjeta para poder utilizar el transporte público. Además, ahora las estamos haciendo en forma virtual por la situación que nos atraviesa a todo el mundo de la pandemia, pero organizamos más de 70 actividades gratuitas para estudiantes, tanto estudiantes nacionales como estudiantes internacionales, para que así puedan, digamos, meterse de lleno en lo que es la vida en la ciudad, desde distintos puntos de vista, desde lo que tiene que ver con lo turístico, con cómo se manejan las empresas. Nosotros en Argentina contamos con empresas que se llaman unicornios, que son de las empresas más destacadas de América Latina, como es Globant o es Mercado Libre, y también para que puedan vivir todo lo que es el arte y la cultura de nuestra ciudad. Organizamos también un evento para conectar estudiantes nacionales e internacionales que se llama Estudia, en el que en la última edición participaron más de 3.000 personas de todos los lugares del mundo. Además, estamos ahora ofreciendo, por la situación esto de virtualidad que permite llegar a todo el mundo, más de 200 charlas y cursos gratuitos de extensión universitaria que permiten que ustedes se puedan formar desde la comodidad de su casa en distintas áreas del conocimiento, como economía, emprendedurismo, educación, psicología, nutrición y mucho más. Los invitamos en ese sentido a visitar nuestra página web, que es study.buenosaires.gov.ar, y ahí van a poder encontrar toda la información. Bueno, no voy a expresarme mucho sobre los requisitos de visado, porque ya Carolina mencionó que podían consultarla a ella. Solo mencionar que hay 2 tipos de visa de estudiante, que una es para quienes desean venir por más de un año y otra por un periodo menor a un año. Los requisitos para adquirirla son los mismos, en lo que varían es en el precio. La visa para más de un año tiene un valor de $250, mientras que la visa para menos de un año ronda aproximadamente los $150. Otra cosa que les ofrecemos a los estudiantes es la posibilidad de abrir muy fácilmente una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que tienen que hacer es adquirir una clave de identificación, que sería una especie de código fiscal, en la Agencia de Rentas de la Nación, y con eso ya van a poder adquirirlo. Otra situación que hace que Buenos Aires sea muy conveniente para venir a estudiar es comparativamente el costo, tanto de los programas en sí, pero el costo de la ciudad, que es
bastante más barato que en otras ciudades de Latinoamérica y ni hablar del resto del mundo. En esta página web van a poder encontrar un comparativo de precios de todos los principales, digamos, rubros o gastos de vida para comparar con ellos la Ciudad de México. Además, es muy fácil para los estudiantes alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. No van a necesitar, no se les va a solicitar una garantía, sino que directamente lo que van a necesitar es un seguro de caución, cuyos requisitos son los que pueden observar aquí, y para los cuales nuevamente van a poder encontrar mayor información en nuestra página web. Por último, ahora estamos ofreciendo nosotros, en conjunto con más de 10 universidades, más de 150 cursos cortos virtuales arancelados que permiten formarse desde la comodidad de su hogar en todo el mundo y obtener una certificación en un montón de rubros y de áreas de conocimiento que, nuevamente, en comparativa con lo que puede llegar a costar hacer un programa de grado en un programa virtual en las plataformas de enseñanza o en otras universidades del mundo, resultan la verdad que muy económicos. Otra cosa que no quiero dejar de mencionarles es que estamos lanzando a fin de este mes un programa de becas para estudiantes latinoamericanos de posgrado. Van a poder venir a estudiar becados a la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a estar lanzando a fines de este mes. Así que los invitamos a visitar nuestro sitio web study.buenosaires.gov.ar para que puedan encontrar toda la información completa. Yo igual ahora se los voy a dejar copiado en el chat para que puedan tenerlo. Y también les copio un email nuestro. Así que, José Luis, no robo más tiempo y los dejo con la conferencia. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, antes de pasar a la conferencia, también quiero comentarles que no se vayan cuando termine la conferencia, ya que al finalizar daremos una breve también explicación y sesión informativa sobre la especialización en psicoanálisis que se imparte en la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral, que se llama El psicoanálisis hoy, y para esto les quiero presentar al doctor Hugo Freda, quien él es licenciado en psicología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Él es psicólogo clínico por parte de la Universidad de París. Tiene un máster de investigación en psicoanálisis también por la Universidad de París. Fue analista miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Fue analista miembro de la New Lacanian School. Fue analista miembro de la Causa Freudiana en Francia. Fue analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana en Argentina y fue director del Centro de Acogida para Toxicómanos de Reims, Francia. Fue presidente de la Escuela de Causa Freudiana y actualmente es director del Centro de Estudios Psicoanalíticos del Centro de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Entonces, para lo cual quiero presentarles a nuestro ponente. Doctor, por favor, adelante, buenos días, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, evidentemente. Agradezco mucho la presentación que se hicieron de mí, no sabía que había hecho tantas cosas, pero sigo siendo miembro de todas esas asociaciones psicoanalíticas, con las cuales colaboro en la medida de mis posibilidades en aquello que me lo requieran, evidentemente. Miren, agradezco además a todas las personas que han organizado este evento, que me permite hacer esta experiencia. He dado muchas conferencias en mi vida, es verdad, no es la primera, debo reconocerlo, pero hacerlo de esta manera siempre me crea ciertas dificultades, aunque sea porque no los veo a todos, que es lo que más... verlos de cuerpo presente, diré, no de imagen presente. Así que para mí también es una novedad que voy a tratar de, en lo mejor de lo posible, satisfacer mínimamente a sus expectativas. Así que ya les agradezco a todos, a cada uno de los organizadores y directamente comienzo, si ustedes están de acuerdo. Y antes de comenzar les voy a presentar algo que tengo a mi lado. Mírenlos, acá están. Son los 3 tomos encuadernados de la obra completa de Freud. Tienen aproximadamente 4.000 páginas, hoja vircia,
Y esas 4.000 páginas, evidentemente, ustedes pueden imaginarse que no podré resumirlas en 35, 40 minutos. Sería algo absolutamente imposible. Pero no solamente es imposible porque no se puede resumir, sino porque el psicoanálisis es algo que hay que saber cómo se lo transmite. Entonces voy a comenzar haciendo, digamos, momentos claves en la historia del psicoanálisis y de su creación. Y esos momentos claves que han dado como consecuencia. El análisis comenzó por lo que llamaré un pasaje. Había síntomas en la época de Freud, como hay ahora. Nada más son un poco distintos los de la época de Freud a los de ahora. Y sobre todo ahora con este pequeño virus que nos anda dando vueltas, que en cualquier momento, como un enemigo invisible, puede mandarnos al otro lado. Y eso también es muy importante que digamos algo al respecto, porque los psicoanalistas estamos confrontados, igual que todo ser humano, a una nueva realidad que impuso un virus, y de la cual diré algunas palabras, y si por casualidad me olvido, háganme seña para que no me olvide, de decir algunas palabras de esto nuevo que está aconteciendo. Pero ya en la época de Freud había síntomas. Y digamos que esos síntomas se manifestaban de una manera muy particular porque no se entendía muy bien por qué a algunos seres humanos manifestaban una serie de síntomas que se los llamaba síntomas psicológicos. Y aquí que voy a ir muy rápido, evidentemente, en estas cosas, supongo un saber constituido en cada uno de ustedes. Empezó el psicoanálisis intentando suprimir esos síntomas. No el psicoanálisis, todavía no había existido, sino la gente, los hombres de ciencia, los psicólogos, los médicos, trataron de empezar a tratar de suprimir esos síntomas para que el sujeto no sufra, y empezaron a hacerlo a partir de la hipnosis. La hipnosis, dormir al sujeto, dormirlo, hacerlo hablar en la medida de lo posible y además darle órdenes. Y esta palabra la recalco bien. Entre las órdenes es que ese síntoma se suprima. Evidentemente daba resultados. Y aquí que Freud aplicó ese método durante cierto tiempo, pero ¿qué es lo que constata Freud? Que esos síntomas no deja, ese momento llamado de hipnosis, no deja en el sujeto ninguna marca. Se olvidó de todo lo que había pasado, ni recuerda, no sabe nada de lo que había pasado durante ese periodo en el cual él estaba hipnotizado, es decir, completamente dormido, para hablar claramente. Y descubre dos cosas: primero, que no saben nada de lo que les ha pasado, se encuentran con esos síntomas, han desaparecido por milagro, y más todavía, esos sujetos se encuentran ante una situación que no sé por qué, pero estoy sin los síntomas. Ese no sé por qué tiene todo su valor. Aquí que Freud se encuentra con la situación que esos síntomas reaparecen, primer punto. Y no solo reaparecen, sino que además muchos no se podían hipnotizar. Y aquí el genio de Freud. Deja de lado la hipnosis, que lo llaman de una cierta sugestión, para pasar ¿a qué? A otro tipo de método. Y si voy a hablar del método, es porque el método es también el psicoanálisis. El método y el psicoanálisis van juntos. El nacimiento del psicoanálisis y la metodología que Freud emplea constituyen el psicoanálisis como tal. ¿Y qué es lo que hace Freud? Freud inventa lo que llamaré un diálogo muy particular. Un diálogo muy particular entre dos personas. El paciente que sufre, y porque sufre y tiene un síntoma, va a ver a otra persona que supuestamente tiene las posibilidades, y supuestamente debe recalcarse, se le supone que tiene un saber posible para que esos síntomas desaparezcan. Y aquí que Freud inventa algo muy particular, que es hacer hablar al paciente y hacer hablarlo de una manera muy particular. Que diga absolutamente lo que quiera,
sin emitir ningún juicio, lo que se llama hoy en día la regla fundamental. Pero esta regla fundamental que se le impone al paciente, diga todo lo que le pasa por la cabeza, sin emitir ningún juicio, digámoslo, que abre un nuevo campo. Un campo que no existía hasta ese momento. Darle a un sujeto la posibilidad, la libertad absoluta de decir todo lo que quiera. Quiero aclararles que esto, no sé si hay otro lugar donde se permita decir todo lo que se le pase por la cabeza sin emitir ningún juicio. En ese sentido, digámoslo, y en este momento lo digo con todo el énfasis que corresponde, Freud ha creado un espacio de libertad total. Y hay que saberlo, la libertad esa, de decir todo lo que él quiere, imponiéndole al psicoanalista, a él no puede darse todas las libertades que quiera. En este diálogo que Freud entabla con el paciente, lo que va a aparecer en este diálogo de libertad, Freud no va a decir esto no sirve para nada, esto no tiene ninguna importancia, sino que son los pequeños detalles lo que empiezan a llamarle la atención. Eso que se deja, me equivoqué, cuando dije una palabra en lugar de otra. Y Freud dice, no, usted no se equivocó. Por algo dijo eso. Ese por algo. Por algo usted viene a decir algo que supuestamente se le escapó, pero que debe tener una causalidad, una causa. Está determinado tanto el lapsus como el olvido, como el sueño, lo que él llamó mucho tiempo después formaciones del inconsciente, y no el inconsciente mismo. Porque el término formaciones del inconsciente tiene acá todo su gran valor. O sea, el inconsciente se manifiesta a través de formas, donde el síntoma no es otra cosa que una de las formas en las cuales el inconsciente se manifiesta. No se manifiesta así nomás. Pero al mismo tiempo esta manifestación es para que sea, yo diría, audible y transmisible. Y al mismo tiempo, y esta es la segunda, una de las cosas más importantes, que no es solamente el campo de la libertad que genera el diálogo analítico, sino además un saber nuevo para el sujeto, un saber nuevo de que eso que él dice sin darse cuenta, entre comillas, o que se equivoca, es la fuente de un saber que le es propio y que se les escapaba de las manos. Yo diría que se les escapaba de la cabeza. Pero al mismo tiempo que aparecen esos pequeños detalles, también aparece otra cosa que Freud detecta. Que más, a pesar de que él le da toda la libertad a decir todo lo que él quiera, empieza a encontrar que hay ciertos temas, ciertos aspectos, ciertos pequeños detalles que el sujeto se los guarda. Con miles de razones, evidentemente. Siempre hay razones para todo, como ustedes bien lo saben, ¿no? Y esto hay que saberlo. El hombre siempre encuentra las razones para hacer como para no hacer algo. Entonces, en vez de buscar las razones, le da a las razones Freud un nombre, lo llama la resistencia a hablar. Hay una resistencia que se opone a que eso que debería ser dicho, el paciente lo pone de costado bajo la fórmula, esto no tiene importancia. Y es ahí donde Freud acentúa el hecho. Eso que usted cree que no tiene ninguna importancia, es tal vez lo que más importa. ¿Y por qué para usted no tiene importancia? Yo estoy un poco haciendo la mímica de lo que pasa. ¿Por qué para usted eso que cree que no tiene importancia? Dígame por qué no tiene importancia. Y es acá donde aparece un no quiero saber absolutamente nada sobre qué quiere decir eso. Un no querer saber. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis porque veo que todavía ni empecé. No sé cuántos minutos van, pero bueno, usted, José Luis, me hace seña que me apure cuando usted quiera.
Entonces le decía así rápidamente eso. No solamente hay un poder saber, pero también hay un no querer saber nada. Y es ahí donde aparece algo fundamental, que es el no querer saber, es uno de los nombres del inconsciente. Y esto, como ustedes se van dando cuenta, empieza a aparecer una gran revolución dentro de lo que se llama el saber. No solamente está el saber universitario, no solamente está el saber de los libros, no está solamente el saber que propone la ciudad de Buenos Aires, a la cual espero participar también, no se preocupen. Pero no está todo ese saber constituido que se puede transmitir muy fácilmente, pero hay otro saber que es mucho más íntimo, que es el saber del sujeto, donde su transmisión trae algunos problemas para él. Y el analista se confronta constantemente a eso, a un querer saber y a un no quiero saber absolutamente nada de eso. Y eso es lo que Freud perfora, ese no querer saber. Y que lo va a llamar, de alguna manera, el inconsciente. Y como ustedes verán rápidamente, el inconsciente no es la otra cara de la medalla de la conciencia para Freud. No es que por un lado está la conciencia y del otro lado como cara y seca en una moneda. No sé si se me escucha bien, ¿no? Bien, aclárenme porque no veo a nadie. El inconsciente no aparece para nada como algo, la otra cara de la medalla de la conciencia. Al contrario, digamos más bien que la conciencia es aquella que le va a decir, mejor de esto no digas nada. ¿Y qué es eso que está ahí dando vuelta? De lo cual no quiero decir nada. ¿De dónde viene? Eso además que no solamente los pacientes lo tienen, le quiero aclarar que cada uno de nosotros sufre de eso, quiero saber. Lo cual habla que ya Freud no habla con un sujeto, llamémoslo así, totalmente unificado como lo presenta la psicología del yo, sino a un sujeto totalmente dividido. Y eso es también lo que Lacan puso en evidencia bajo una fórmula, una S con una raya así tachada, el sujeto dividido. Ya en Freud hay un sujeto dividido que después va a formalizar muchos años después Lacan, bajo la fórmula, el que se piensa dueño de sí mismo, no se da cuenta que en última instancia no es otra cosa que un pequeño títere de algo que no quiere saber para nada. Este no querer saber me parece que es fundamental. Y vamos ahora a buscar para qué viene un paciente a ver a un analista. ¿Por qué va? Porque tiene un síntoma. Un síntoma que tiene una gran virtud, un síntoma. Es algo que le marca al sujeto algo así como, no solamente no sé por qué lo tengo, sino que además me divide, no me reconozco yo. Mi ser no se reconoce en ese síntoma. Entonces aparece que algo así como un sujeto que va a ver al analista para encontrar, yo lo diría, la unidad de su ser. O sea, en última instancia, el paciente va al análisis para suprimir el inconsciente, digámoslo así, sin que él lo sepa. ¿Por qué? Porque ¿qué es el síntoma? El síntoma es una formación del inconsciente, o sea, es la particularidad de disfrazar de alguna manera o de dar forma a algo que para el sujeto es absolutamente irrepresentable. O sea, el síntoma es otra cosa que la representación de lo irrepresentable. Es la presentación de lo impresentable. Es la mejor manera de mostrar algo que no se puede decir. Y Freud invita a eso que es aceptable, ponerlo un poco en cuestión, por llamarlo así. Y llama al síntoma, nada más nada menos, como una formación del inconsciente, pero además como algo, una sustitución de una satisfacción. En vez de hacerlo satisfacer por la vía, yo diría, entre comillas, del inconsciente,
esta satisfacción reprimida por razones muy particulares va a aparecer luego como aceptable bajo la forma de no sé de qué se trata. Aquí lo que pone en juego Freud, diciendo además algo muy importante, es no dándole medicamentos, no imponiéndole curas paliativas, sino que la curación de ese irrepresentable va a estar dado por explícitamente la puesta en palabras. Entonces acá aparece una gran dimensión. El sujeto va a ser definido por la puesta en palabras de aquello que es insoportable, lo llamaré así, aquello que es irrepresentable, aquello que es inimaginable para el sujeto. Y la puesta en palabras es fundamental porque va a ser ahí apoyándose después en la puesta en palabras. En la puesta en palabras, una definición nueva que va a dar del sujeto Jacques Lacan años después, en lo que va a llamarse el retorno a Freud. Bien, primer punto, poner en palabras. Pero es que existen las palabras para poner en palabras el todo del sujeto. Y acá empezamos a hablar. Empezamos a ver otra gran dimensión, que tal vez no existan todas las palabras para poner en palabras aquello que es insoportable. Lo llamo insoportable no para darle un carácter dramático, sino porque no hay manera de hacerlo soportar. Aquí el gran descubrimiento del psicoanálisis, que además, como ustedes se dan cuenta, va en contracorriente de todo el pensamiento. Por eso se dice el pensamiento científico, sobre todo, supuestamente científico, que supone que todo se podría poner en palabras. No. Freud parte de ese hecho. Y es ahí que hay una gran revolución en la definición del sujeto. El sujeto no tiene todas las palabras necesarias para poner en palabras aquello que le pasa. Bien, primer punto. Y en esta investigación por saber qué es el origen del síntoma, yo diría, cuáles son las causas, el determinismo, como se llama, porque el psicoanálisis es una teoría determinista. O sea, todo hecho tiene su causa. Es el pensamiento de la época de Freud. No cabe la menor duda. Está totalmente insertado en ese momento general de la ciencia. Es de aquí que Freud empieza a ver que de pronto que está aquello que ha sido reprimido y que podemos llamar inconsciente. O sea, podríamos decir que lo reprimido y el inconsciente son sinónimos. ¿Y por qué se reprimió eso? ¿Por qué algo se reprimió? Vamos a decirlo así. En principio, y esto fue también una gran revolución en la época de Freud, hay que ver si ahora no lo es todavía. Yo tengo mis serias dudas de que todavía que ya no lo sea, a pesar de nuestra liberalidad. Es porque había una razón sexual que motivaba el síntoma. O sea, saca la sexualidad de su carácter bestial, como se había dicho hasta la época. Saca la sexualidad de aquello que no se puede decir y lo hace factor determinante de lo que se reprime. O sea, el carácter sexual que hay en todo síntoma. Evidentemente sería muy simple, pero lo reprimido, aquí es lo importante. Si fue reprimido fue porque fue conocido, si no, no se puede reprimir algo que no se conozca. Ahí tienen las fuerzas del orden ustedes que saben lo que reprimen porque eso que van a reprimir existe. No es que no exista. Sería como parte de lo que hay que olvidar, pero si hay que olvidar es porque estuvo en algún momento presente y por razones múltiples hay que sacarlo de ese lugar. Ese sería el inconsciente reprimido, que no sería otra cosa que
algo así como aquello que se hizo una operación necesaria para que quede lo más lejos posible y totalmente con acceso a la conciencia. Nada más que pase por vías un poco desfiguradas, como lo he dicho antes. Pero en esa búsqueda sobre el origen del síntoma y encontrar en lo reprimido, como dije antes, uno de los nombres del inconsciente, hoy encuentra otra cosa. Que hay un inconsciente que fue siempre inconsciente. Hay un inconsciente que ya no es más ese inconsciente del cual todo el mundo de alguna manera consideraba el inconsciente como la otra cara de la medalla, como dije antes, aquello que la conciencia no acepta. No, hay un inconsciente que nunca pasó ni dio los más mínimos atisbos de lo que era el hecho para la conciencia. Algo así como voy a emplear una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, permítame que la emplee, una suerte de inconsciente original. O sea, un inconsciente que existe de alguna manera del vamos. Un inconsciente otro. Un inconsciente otro que no por nada Lacan lo llamó el inconsciente es el inconsciente del otro. Otro con mayúscula. Introduzco a Lacan, como ustedes ven, poco a poco, porque el sujeto nace ya en un mundo de palabras, pero también nace en un mundo donde el deseo del otro está incluido antes de que él nazca. O sea, el deseo de la mamá, el deseo del papá. Como decían, Hugo Freda va a ser médico, antes de nacer. No solamente Hugo Freda iba a ser médico antes de nacer, sino iba a ser médico, iba a ser médico cirujano, iba a tener guardapolvo blanco, iba a estar en tal... Una de esas tenía que ir a México a estudiar no sé qué, etcétera. O sea, el inconsciente del otro se hacía... ¿Quién era antes de yo nacer? Lo que vos fueras a llamar lo filogenético. Y no solamente lo filogenético en el sentido de lo que el otro quiere, de uno antes que uno nazca. Y de pronto le puedo dar algunos secretos que me corresponden, ¿no? No crean que me llamo Hugo, yo me llamo Francisco Hugo. Francisco es el nombre de mi padre. ¿Y Hugo quién es? ¿Quién es ese Hugo? ¿De dónde nace este Hugo? Mire, había un gran cantor en Argentina que se llamaba Hugo del Carril, que mi padre amaba particularmente. O sea, mi nombre en última instancia tal vez no sea otra cosa que el homenaje que le hacía mi padre a Hugo del Carril, a diferencia de Carlos Gardel. Prefería a Hugo del Carril que a Carlos Gardel. Y mi hermano se llama Carlos. Tengo un hermano que se llama Carlos, tal vez sea para equilibrar eso. Pero bueno, eso ya no lo sé tanto. Pero Hugo en última instancia no es otra cosa que lo que mi padre, que le gustaba mucho cantar tango, además. Era ese, su ídolo es mi nombre. Ahora, ustedes imagínense que yo todavía no sabía quién era Hugo del Carril, ni había nacido, ni era nada de eso, y ya era todo eso. O sea que el inconsciente no es tan evidente. Es mucho, mucho más que la otra cara de la medalla de lo que podemos llamar la conciencia, eso que tanto el mundo ama y que además, esta idea, y me parece muy importante decirlo acá, separa definitivamente el psicoanálisis de la psicología. Porque la psicología no es en última instancia otra cosa que qué hacer con el yo. Su punto de partida es la unidad del sujeto. Y el punto de partida del psicoanálisis es más bien la división del sujeto, como ustedes se estarán dando cuenta. Aquí, ¿por qué? El psicoanálisis, cuando entra a la universidad, si es que puede entrar, nosotros hicimos muchos esfuerzos para que el CEP exista, y como ustedes saben, no hay muchos CEP en el mundo, hay bastante pocos.
Pero así hay muchas carreras de psicología, hay muchas carreras del yo. Hay pocas carreras del inconsciente. Además hay que saber si puede haber una carrera profesional en el sentido profesional sobre el inconsciente. O sea, cómo se forma un analista. Pero lo que le voy avanzando, tengo algunos minutos todavía, creo, que ese gran descubrimiento de Freud ya no es más el inconsciente como parte de un sistema donde la conciencia quiere jugar el rol, yo diría, ¿no?, de el que comanda, sino más bien la conciencia está totalmente comandada. ¿Comandada por quién? Yo diría. Primero por la realidad exterior, La conciencia se tiene que poner barbijo, le guste o no le guste, porque si no corre riesgos. O sea, tiene que adaptarse a la realidad. Si tiene sed, tiene que ir a tomar agua, le guste o no. Digamos. Esa es la conciencia humana. Pero por otro lado, lo que tiene que tener un ojo puesto en la espalda, yo diré, mirando al inconsciente que no irrumpa demasiado con todas sus exigencias. O sea, en última instancia, el pequeño yo del sujeto del cual tanto, yo soy yo. Ese yo soy yo, Freud le dijo, bueno, según como lo mires, ¿viste? Vos tenés un trabajo, tenés que en principio tener cuidado con la realidad, tenés que saber cómo hacer para adaptarte a ella, después de saber cómo adaptarte a ella, tenés que saber si el inconsciente está de acuerdo o no, porque a veces pasan cosas que tus adaptaciones no le gustan al inconsciente y ya te ves sometido, y es por eso que el sujeto muchas veces se presenta al análisis diciendo, soy un esclavo de mi síntomas. O sea, lo cual fue, podemos llamar, una revolución en la concepción del hombre como un ser unificado. Aparece nuevamente un ser como totalmente dividido y sometido. Y empleé la palabra ser acá, que es diferente al yo. Bien, digo el ser porque el ser del sujeto tal vez no sea lo mismo que el yo del sujeto. Tal vez el ser del sujeto sea otra cosa. Y voy a partir de la idea que efectivamente el ser del sujeto no es un sinónimo del yo del sujeto. Sepámoslo. El ser del sujeto sufre de otras cosas. Entonces voy a dar un salto y empezar ahora por algo del cual todavía no he dicho una palabra. Es del cuerpo. El cuerpo. Y el cuerpo tiene por lo menos dos cositas, por lo menos dos. Yo diría que tiene por un lado una forma, y una forma muy particular, porque esa forma es lo que se ve en el espejo, si ustedes quieren. Y más o menos, a veces estoy más gordo, más flaco, estoy más lindo, estoy más feo, yo le preguntaba, estoy bien para presentarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que además es algo que revestimos, disfrazamos, lo ponemos, digamos así, lindo, de alguna manera, a tal punto que se dice, él se viste bien. Se viste con gusto, y vamos a ese se viste con gusto, algo así como una manera de ser. Pero el cuerpo vestido no es solamente el cuerpo vestido, sino que el cuerpo vestido además tiene algunas exigencias el cuerpo que también la conciencia trata en la medida de lo posible de apaciguar, yo llamaría. Y el niño, el más pequeñito, el niño chiquitito, el recién nacido, que todavía no tiene más bien una idea de su cuerpo, lo que sí manifiesta son los llamados del cuerpo. Y hasta mismo los llamados del cuerpo sin la más mínima vergüenza. Hasta el punto que está el famoso caso de Juanito, de uno de los 5 psicoanálisis de Freud, donde
La mamá le dice, como buena madre, eso no se toca, si no llamo al médico y te la hago cortar. A la pucha. No es tan simple, ¿no? La mamá, en busca de la educación corporal del hijo. Decirle, mirá, si seguís así, esto puede ir de mal. Evidentemente, Juanito se lo tomó muy en serio eso y les recomiendo que vean el caso para ver los efectos que ha tenido eso, entre otras, una pequeña fobia que le ha durado un cierto tiempo y, como diría Freud, un cierto después, dificultades con las chicas, por decirlo así rápidamente. Pero el cuerpo tiene sus exigencias que son dobles. Por un lado el cuerpo del niño, y acá lo que aparece está por un lado la necesidad del nene llora. ¿Por qué? Llora y llora y llora y llora porque quiere comer. Y la mamá le dice, bueno, espera un momento, metete el dedo en la boca. Que el dedo, el pequeño pulgar, funcione como el pezón o como el chupete de la mamadera, digámoslo así. Pero sí, bueno, puede funcionar 5 minutos mientras la leche se calienta, mientras se prepara la mamadera o mientras la madre se acomoda para darle el pecho, etc. Y es verdad que el nene se calma rápidamente, deja de llorar, hasta el punto mismo que después hasta se le puede dar el chupete para que no llore. Es verdad. Lo que pasa es que no sabemos cuando el chico tiene el chupete adentro si es para calmar el hambre, para no llorar o para gozar. Dice acá que después de tomar la teta, por llamarlo así, si me permiten la expresión, y creo que nadie se va a ofender, por favor, no digo tampoco nada del otro mundo. Después de tomar la teta, lo que va a hacer es acariciarse los labios. Y esta caricia, cuando el hambre ha sido, yo diría, satisfecho, cuando ya no hay más hambre, cuando ya se terminó el problema del hambre, aparece lo que se llamaría un pequeño más de goce. O sea, no solamente el placer que produce la disminución de la tensión, dado que no tiene más hambre, sino que además un poquito más, digamos así, besarse a sí mismo. Ya que el beso de la madre no alcanza tampoco para satisfacer esa necesidad, yo llamaré, que no es una necesidad, pero sí constituye al sujeto ese goce suplementario que yo llamaré, ese más de goce, como lo va a llamar Lacan en su momento. Y es de aquí que el cuerpo ya no aparece solamente como órgano, con sus aparatos, sus idas y vueltas, etcétera, 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 sino que aparece el cuerpo como el lugar del goce, con sus diferentes, yo diría, etapas. No voy a entrar a explicarle las etapas, anal, oral, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veo que me he pasado largo, más allá de los 35 minutos que me habían dado, y les soy sincero, recién empiezo. Tengo 2, 3 o 4 hojas más de apunte. Bueno, esto tal vez le da la oportunidad de hacer otras más, o cursos más, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos nosotros en ser ningún inconveniente a organizarlo, pero el cuerpo ya no aparece solamente como un lugar donde se almacenan órganos, se almacenan partes, sino que el cuerpo aparece como un lugar de goce. Y este lugar de goce aparece al mismo tiempo con un doble saber. Hay un saber sobre el funcionamiento del cuerpo en vista de las necesidades, de que el yo se va a encargar, pero también aparece como un lugar de goce. Y un goce muy particular que se reparte, yo diría, en toda la superficie del cuerpo. A tal punto que Lacan hizo de la superficie, y Freud también. Freud primero, y después nuestro amigo Lacan lo retomó y lo ha desarrollado. Hizo de la superficie corporal el yo del sujeto. O sea, ¿quién soy yo? Y me toco. Este soy yo. Y Freud le dijo así,
¿Por qué no me contás lo que pasa adentro? A ver si sos tan así como vos te decís. Y no estoy haciendo una mímica, estoy simplemente indicándole que el cuerpo no solamente es el lugar de una superficie en la cual el sujeto se identifica. Yo me identifico mirándome al espejo. Evidentemente, cuando me veo acá hablando así, más o menos, porque me parece que no salgo tan bien como yo mismo me lo imagino, pero independientemente de eso, el yo del sujeto es eso más el mundo pulsional. Un mundo pulsional que gracias o no sé, el Edipo trató de ordenar. Y lo ordena, de alguna manera. Lo que se llama el Edipo, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo en última instancia es el bienvenido. El bienvenido, ¿por qué? Porque ordena esa suerte de dispersión absoluta del goce en el cuerpo, del cuerpo, lo sintetiza, lo ordena y lo canaliza en lo que podemos llamar su fase fálica. Mirá, ahora se va a gozar, la parte que goza directamente es un órgano. Y no voy a entrar ahora a diferenciar lo que pasa con la mujer y con el hombre al respecto, porque ahí empezamos. ¿Qué pasa con el hombre cuando entra al Edipo? Es muy simple. Se acabó. Nos olvidamos de todo esto de la sexualidad. Vamos a jugar a la pelota. Porque si seguís insistiendo, el castigo, vos sabés que puede ser serio, como le pasaba a Juanito. Y para las chicas, por llamarlo así. No sé si puedo decir en esta época chicas con X, con todas esas maneras nuevas de decirlo, perdónenme, pero porque en el fondo todos somos medio varón, medio mujer, eso Freud ya lo había, medio hombre, medio mujer, ya fue el carácter bisexual del ser humano, Freud lo había descubierto mucho antes de los movimientos, nada más que ahora toma otra relevancia, otra importancia, de la cual yo participo de una manera muy, muy positiva, pero eso es otro problema. No hay que confundir los derechos con el inconsciente, pero sí hay que darle al inconsciente el lugar dentro de los derechos del ser humano. ¿Puedo hablar 5 minutos más, José Luis? Sí, claro, doctor. Adelante. Bien. Entonces decía que el Edipo ordena en el hombre eso, o sea, lo hace calma, lo que llama el periodo de latencia, que va a despertarse años después. O sea, el sujeto hombre sale del Edipo, en cambio en el sujeto en las mujeres entran al Edipo diciendo no estoy de acuerdo. Y acá sí que hay una diferencia esencial. O sea que la diferencia anatómica de sexo, dije la diferencia anatómica de sexo, no que los sexos sean diferentes. La diferencia anatómica de sexos hace que aquello que el otro le propone a las chicas, no, eso que vos me proponés, entro al orden de la significación a partir de un no. No estoy de acuerdo. Es el famoso el no de las chicas por definición. No por nada. En principio no estoy de acuerdo. Después vemos si arreglamos. O sea, no estoy de acuerdo en esto que podría llamarse un poco la ausencia de lo que... Pero que esta ausencia hace todavía mucho más presente la función fálica. Perdón. Y esa función fálica se va a constituir en el punto, en el significante, por eso el psicoanálisis no es un falicismo, como se lo quiere decir ahora. Se hace del falo el significante que va a ordenar el conjunto de la subjetividad, tanto para el hombre como para la mujer. Y este es el gran pasaje del órgano al significante. Esto es un poco de lo que quería empezar a hablarles. Voy a hablarle unos minutos más, porque no me voy a privar ya le hablé del cuerpo y sus pulsiones, de algo que podríamos llamar el tratamiento psicoanalítico. El tratamiento psicoanalítico procede, Freud tomó una famosa metáfora, la metáfora que
la de Leonardo da Vinci y la de Miguel Ángel. La pintura es por porre, poniendo, la escultura es por levare, o sea, sacar. Y puedo definir al psicoanálisis más bien como una escultura. O sea que adentro de lo que muestra el sujeto hay otro sujeto, un sujeto otro, donde el psicoanálisis trata de sacar aquello que lo envuelve, y acá aparece el psicoanálisis que a cada uno lo envuelve en cosas de una manera muy particular, y eso que está al interior, porque la escultura, y vayan a ver los esclavos de Miguel Ángel a la Galería Uffizi, que son maravillosos porque ustedes ven el esclavo que está queriendo salir de la piedra. Y eso es el tratamiento psicoanalítico. El tratamiento psicoanalítico es poner en forma un ser que el sujeto desconoce, pero que está en él. Y un poco el trabajo psicoanalítico es ese. El trabajo psicoanalítico hecho por un psicoanalista que además aprendió todo eso, no hacer todo eso por su análisis propio. Porque a lo que se le pide al analista no es a dar consejos, sino a interpretar según leyes muy precisas. Y una de las leyes fundamentales es todo lo que usted piensa lo deja fuera del consultorio. El analista, digámoslo así, para que no piensa, interpreta. Y esto es simple. Y constituye saber, el saber psicoanalítico. Esto evidentemente merecería varias conferencias o varios tiempos de trabajo. O sea, habría que hacer de nuevo 4.000 páginas solos, casi 30 seminarios de Lacan. Bueno, pero ya vamos a organizar algo al respecto. Pero simplemente quisiera ahora que dentro de ese mundo de palabras y de sus articulaciones y de sus movimientos, quisiera hablar de lo que pasa hoy y cómo el psicoanálisis qué puede decir de lo que pasa hoy en día, hoy con la pandemia. Lo hago porque hoy hablando con mi mujer me decía, y los psicoanalistas no dicen muy poco de lo que pasa hoy, como si no pasase nada. Es mentira, porque tuvieron que cambiar ya la manera de trabajar. En vez de hacerlo presencial, lo hacen por teléfono, por video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no pasa nada es mentira, porque también les pasa en la vida cotidiana. Evidentemente tienen que vivir. Ustedes me dirán, no cabe la menor duda, y no lo discuto a ese nivel, pero que los ha cambiado, los ha cambiado. Pero ¿cuál es la verdad de la pandemia? No solamente que no sabemos cómo es, que la ciencia no llega a saber cómo es este virus completamente. Están buscando la vacuna y nosotros les estamos de alguna manera esperándola ansiosamente, aunque sea para que pueda salir a la calle a tomar un café ahora, cosa que no puedo hacer. Pero sí tiene un nombre, lo inesperado, aquello que no se espera. En los cálculos de cada uno de ustedes, en el mío, en el de todos, en el de la humanidad entera, no había eso como posible. No entraba, por eso se llama la incertidumbre. La incertidumbre es frente a lo real. O sea, aquello que no tiene nombre. Y además que se busca una vacuna para hacerlo desaparecer. El real. El real es lo que crea un movimiento muy particular, que es, digámoslo, cambia la forma de vida, el real de vida, la nuestra de cada uno. Y mismo lo puede matar, sin que uno crea que lo puede matar, porque, perdón, la muerte no tiene representación en el inconsciente. Me tendría que haber puesto un vaso con agua acá al lado, es que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Este aquí que el real del virus, ¿eh? Y no, cuando digo el real del virus, no es la realidad del virus, que sí existe. Hay un virus que existe y que nos mata. No, lo real que se introduce en la vida cotidiana, o sea, aquello que no entra para nada. ¿Eh? Lacan lo llamó lo real.
que no es ni las palabras, ni el imaginario, sino aquello del cual el hombre sabemos que existe, pero que desconocemos. Mi mujer me trajo un vaso de agua, se lo agradezco enormemente. Aquí que de eso hay que saber cómo hace la humanidad frente a lo real. Y al mismo tiempo es ahí donde aparece tal vez lo mejor del sujeto. Y tal vez lo peor, porque acá estamos viendo cómo va a ser el mundo nuevo después de este real. Y es una cosa que los psicoanalistas te vamos a tener mucho que decir. Ya todos lo dicen. ¿Cómo va a ser de nuevo la economía, la ecología, etcétera? Las universidades, la transmisión del saber, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay un real en cada uno de nosotros. Un real que per levare, como decía mi amigo Miguel Ángel, per levare irrumpe, y es ahí donde aparece la gran sorpresa del análisis, que no tiene nada que ver con el yo, pero ese soy yo. O sea que en última instancia el psicoanálisis lo que construye es un real nuevo para cada uno de los sujetos, a condición evidentemente que el analista sepa conducir su análisis hacia lo real, o sea, hacia lo más nuevo, hacia lo inesperado, hacia aquello que de ningunísima manera entra en el orden de la determinación, sino que estaba totalmente indeterminado. Quiero decir que dentro de la epistemología psicoanalítica, perdón, tenemos por un lado el orden de la determinación, de las cuales les hablé, mamá, papá, mi nombre, etcétera, 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 pero adentro de cada sujeto hay un punto de absoluta indeterminación que se llama su libertad. Su libertad a estar más allá del orden de la determinación. Y ese más allá es su ser. Un ser no construido por el otro, sino el ser que él mismo puede construirse sabiendo que nunca va a ser un todo, sino va a ser un ser que se hace, yo diría, todos los días. Y eso es lo que es el psicoanálisis, a crear un real nuevo para cada uno de los sujetos. Y antes de terminar, doctor, perdón que lo interrumpa, sí, pero ya se acabó el tiempo. un minuto. Sí, claro que sí. Un minuto. Voy a hablar del psicoanalista, recién lo nombré. El psicoanalista se forma no solamente sabiendo las 4.000 páginas que están acá, más la historia de la humanidad, debe ser realmente un intelectual. Un intelectual en el sentido no académico del término, tiene que saber varias cositas, ¿no? Para esto, pero además tiene que analizarse para ser psicoanalista. Por eso cualquiera puede ser psicoanalista a condición de que se analice. O sea, para no confundirse su real del paciente. Esto es un poco, mi amigo José Luis me dice, se acabó. Lo que quería decirles, el analista se forma no solamente en la universidad, y nosotros damos elementos para su formación, pero tiene que analizarse él también y terminar su análisis para entender qué es este nuevo saber que fue introducido como un virus muy importante en todos los pequeños yo, de los cuales sabemos cuánto nos amamos, nuestro querido narcisismo. Que cuando viene un virus como este, enseguida nos damos cuenta cuán chiquitito es nuestro narcisismo, y un pequeño virus hace de nosotros lo que él quiere, aunque ya nos indica las conductas a llevar. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y les pido perdón por no haber podido dar vuelta a 2 o 3 páginas que tenía por ahí, pero bueno, el tiempo nos dará la oportunidad. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un honor
haber contado con su presencia en esta charla. Y a los que nos acompañan, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí en el chat o pueden abrir su audio y hacerla directamente al doctor. Alguien, aquí ya tenemos algunas preguntas, doctor. Las voy a ir leyendo. Nos pregunta Jorge Armando, diferencia particular entre el conductismo y el psicoanálisis. Esa fue la pregunta ideal. El problema es, voy a hacer, el conductismo se ocupa de la conducta, por decirlo así. Él se ocupa de un querer saber hacer independientemente del sujeto. Evidentemente el conductismo tiene toda una historia que merece ser estudiada en detalle. ¿Ah? Eso sí. Pero, ¿qué instaura, aunque sea lo que yo sé de conductismo, que no es demasiado, pero bueno, es que hay un conductor y un conducido. Y en el psicoanálisis no hay un conductor, hay un sujeto supuesto saber que es el analista. Y creo que es el punto que quiero tocar fundamentalmente. Se trata de eso, que el que dirige la cura analítica es un supuesto. En vez del que dirige una conducta es un conductor. Las diferencias son éticamente muy importantes. Esto es lo que puedo responder rápidamente, a pesar de que el psicoanálisis lo ha estudiado al conductismo y ha sacado algunas pequeñas consideraciones que merecen totalmente su respeto. Perfecto. Doctor, nos preguntan, si el yo no es el cuerpo, ¿qué es el yo y dónde se aloja? ¿Otra pregunta? ¿Perdón? ¿No escucho? Ah, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, sí. Perfecto. ¿Hay otra pregunta? Sí, nos preguntan, si el yo no es el cuerpo, ¿qué es el yo y dónde se aloja? Ajá. En principio dije que el yo, en un principio, Freud lo define como la superficie corporal. ¿Ah? ¿El yo dónde se aloja? El yo se aloja es una, por decirlo así, es una idea que uno se hace. El yo. Bueno, esa frase tan hermosa, yo. Lo cual no quiere decir nada de nada, ¿no? Nada más que el yo tiene un gran desarrollo dentro de la teoría psicoanalítica. O sea, el yo aparece como el producto de, y no hay una localización específica o espacial del yo. Lo que sí sabemos que también el yo pertenece al orden de las articulaciones significantes. ¿Eh? Aparece también alrededor de cómo yo me nombro, de alguna manera, sin saber lo que estoy diciendo. Evidentemente. El yo tiene otras preocupaciones mucho más importantes, es adaptarse a la realidad, mantener tranquilo al inconsciente y vigilar al super yo, que no se exige tanto para que sea un poquito más, yo diría, candoroso. Pero no hay una localización espacial del yo. Más Perfecto. allá de que el yo del sujeto ocupa mucho espacio en el mismo, eso sí. Genial. Nos pregunta Misael Fuentes, ¿es posible el análisis virtual? ¿Qué contraindicaciones existen? Es así que no me la esperaba, muchas gracias. Mire, es posible. En principio lo único que puedo decir primero es que se hace, punto uno. Hay que partir de los hechos, hay que ser psicoanalista en todo. Y no solamente se hace, de hecho, sino que estoy seguro que se va a seguir haciendo. Se va a seguir haciendo. Me guste, no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esos son otros problemas. Se va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ya las conferencias se hacen así. Digámoslo. Hay casi 80 o 90 personas que me están escuchando que nunca me hubiesen escuchado, tal vez si no fuese por este aparatito. ¿Por qué no un psicoanálisis? Lo que cambia es que... ¿qué cambia?
Yo me lo pregunto también qué cambia. Lo que sí cambia es que el cuerpo un poco aparece en otra dimensión. Punto 1. O sea, usted me ve hasta acá, de acá para abajo no ve. Eso es cierto. En los análisis virtuales mismo puede ser pura voz, porque se podría hacer por teléfono, sin ningún inconveniente. Todavía no tenemos la experiencia clínica necesaria para saber. Lo que sí tengo que indicar que no es lo mismo. No es lo mismo verse que no verse. Y acá la función del ver, o sea, el objeto A, la mirada, desaparece a partir de otra nueva mirada que es a partir de una pantalla. Es lo primero que puedo decirle. No quiero indagar, no es que no quiera indagar, no puedo indagar en este momento todo lo que hay que decir, la presencia del cuerpo, que va a haber que darle a partir del real del virus y lo que he impuesto en las prácticas, una nueva, va a haber que estudiar muy en detalle. En un principio yo mismo no acepté hacer análisis por teléfono, por decirlo así, virtuales, a muchos pacientes. Hoy en día hay algunos que me los piden y lo hago, y no podría decirles exactamente las repercusiones que esto van a tener, pero que no van a ser menores, porque mismo van a proponerse virtuales y presenciales. Por el momento me pronuncio con muchísimas reservas, sin por lo tanto negar la importancia, porque además el mundo se va a convertir en teletrabajo. Hay que leer los diarios de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Argentina. El llamado al teletrabajo es una constante. Lo que siempre sabemos, y sí lo tengo que decir, que el psicoanálisis, por definición, ha sido bastante reticente frente a las grandes novedades de la tecnología. Las miró, las estudió, las siguió de cerca e hizo con ellas lo que merecería hacerse. O sea, prestar una atención extrema para que no se desvirtúe, yo diría, el núcleo mismo a lo cual toca el ser. El que podamos hacer esculturas per levare por vía internet todavía no se lo puedo decir. No quiero pronunciarme definitivamente, pero tampoco voy a decir, no hay ningún problema, es lo mismo. No lo puedo decir. Gracias, doctor. Analía Romano nos pregunta, ¿se puede pensar esta situación como otra herida narcisista? Sí se la puede pensar, evidentemente, todo el mundo está tocado en su narcisismo, pero que sí lo que aparece más que nada es, yo diría, la contrapandemia. Aquellos que creen en el nombre del narcisismo, que a ellos no les toca. Con las repercusiones terribles que esto tiene. Aquellos que creen que pueden, a mí no me toca. Y que hacen manifestaciones acá en Argentina. O a mí no me toca y hacemos una fiesta, como me contaban, etcétera, etcétera, etcétera. Así toca el narcisismo a tal punto que puede llevar a una negación absoluta de la realidad. Y acá creo que sí podemos prestar atención y los psicoanalistas tenemos que estar muy atentos. Yo diría, esta inflación del narcisismo, a mí no me va a pasar nada por las consecuencias sociales mayores que esto puede traer. Sí, lo toca. Y lo toca además en sus dos aspectos. Lo puede tocar, yo no soy nada ante el virus, evidentemente. Lo único que puedo hacer es poner un barbijo, ponerme alcohol, ese tipo de cosas. Y por otro lado, para mí el virus no existe. Y yo creo que sí va a tocar el narcisismo humano de una manera muy... Perdón. De una manera muy, muy directa. Aunque la tendencia del ser humano es volver a lo mismo, a lo de antes. No es la mía. Por eso hemos creado el CEP. Perfecto, gracias, doctor. Nos pregunta Jacob Quintero, ¿qué técnicas utiliza el psicoanálisis en la actualidad para realizar su análisis? ¿Qué técnicas? Bueno, la tecnología en este momento lo que sí sabemos es que hay muchos analistas, la gran mayoría de los analistas que usan los medios audiovisuales, estos medios que estamos utilizando nosotros.
Pero fundamentalmente, si hay grandes cambios en la técnica psicoanalítica, si él me lo propone, sí, hubo un gran cambio. El salto entre Freud y Lacan. O sea, el encuadre freudiano, que se había convertido en una burocracia, evidentemente, como bien lo sabemos, porque para Freud el encuadre que se llamaba, o sea, todos los pacientes que iban, etcétera, 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 Freud Lacan ha modificado, haciendo del corte de la sesión un salto técnico mayor. Y efectivamente, eso sí es un cambio al interior del psicoanálisis mismo, los cambios de técnica, porque la técnica es lo más seguro. Perdón. Esto es lo que le puedo decir. Ahora es que es utilizar la tecnología para seguir atendiendo a los pacientes es otra cosa. Gracias, doctor. Y la última pregunta nos la hace Romina Montiveros. ¿Cómo saber si el psicoanalista sabe interpretar los síntomas ocultos? ¿Cómo saberlo? Ajá. Bueno, los psicoanalistas en principio están en escuelas psicoanalíticas, en lugares de formación, en lugares de control, o sea que hay los instrumentos necesarios para medir, de alguna manera, mismo el control personal que hace el analista, para ver la pertinencia de su interpretación. No hay reglas generales, no hay ningún sistema de evaluación en el sentido que todo el mundo quiere. Vamos a hacer evaluaciones para ver si interpreto bien o interpreto mal. Además, ¿qué quiere decir interpretar bien o interpretar mal? Muchas veces está muy bien hecha la interpretación, pero el síntoma resiste. Y Freud habló ahí con muchísima humildad, a pesar de todo lo que hacemos y a pesar de que esté bien, muchas veces el síntoma resiste. Pero que el síntoma resista no quiere decir que lo que haga el psicoanalista esté mal hecho. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya no hay ninguna pregunta. Quiero agradecerle en nombre de todas las instituciones que realizamos este evento, en nombre de la Embajada Argentina en México, en nombre de la Cámara de Comercio y Mecón Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del programa Estudio Buenos Aires, y en nombre de Voz a Voz, agradecerle. Realmente fue un honor su presencia, fue con una charla bastante enriquecedora. Y creo que también para el público que nos está viendo ha sido también un placer y ha sido bastante enriquecedor, porque todos se quedaron hasta el final y ya todos están todavía conectados. Muchísimas gracias, doctor, por participar en esta inauguración de nuestro ciclo de conferencias que haremos mes a mes con diferentes universidades en Argentina. Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Vamos a continuar. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido dar esta conferencia. Les agradezco a todo el público las preguntas que me han hecho. Va a ser objeto de reflexión y sepan que yo y el CEP estamos a la disposición de este dispositivo que ustedes están creando. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Y no se desconecten, vamos a dar una breve presentación sobre la especialización de psicoanálisis que se dicta en la Universidad Nacional de San Martín, dentro del Centro de Estudios Psicoanalíticos que dirige el doctor Hugo Freda. Para esto les presento a Facundo Chamorro, quien es coordinador académico de la especialidad, para que nos cuente un poquito sobre cómo funciona, cómo es se puedan inscribir para el periodo 2021. Adelante, Facundo, buenos días, gracias. Buenos días, José Luis, gracias por la invitación. Buenos días a todos, a los amigos de México sobre todo. Efectivamente, la Universidad de San Martín, el Centro de Estudios Psicoanalíticos, tiene su oferta académica con un periodo de preinscripción para el periodo 2021. Si me permiten, yo les voy a compartir una pequeña presentación para acompañar la presentación de la especialización. Primero decirles que el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Universidad de San Martín es un espacio innovador dentro de la esfera universitaria. El psicoanálisis adquiere en la UNSAN el estatuto del discurso independiente, al no formar parte de ninguna otra oferta como la psicología o la medicina. Y los puntos principales del Centro de Estudios Psicoanalíticos en la Universidad de San Martín son la clínica, la enseñanza, la investigación, la publicación
y, como este contexto lo indica, las relaciones con otras instituciones, universidades nacionales y extranjeras del mundo. La especialización que nosotros hoy estamos ofreciendo a los amigos colegas de México es una especialización en teoría y práctica psicoanalítica que cuenta con resolución CONEAU y con resolución ministerial del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Sí, sí, Tiene un periodo de 2 años de duración. El director es el señor Francisco Hugo Freda, que recién acabamos de escuchar. Mi nombre es Facundo Chamorro, que me encuentro como coordinador de la especialización, y aquí en pantalla pueden observar el vasto, complejo y interesante cuerpo docente que presenta la especialización, de doctores en su mayoría, y son los titulares de las materias que forman parte de la especialización. La materia de especialización de 2 años de duración tienen 10 contenidos académicos: teoría psicoanalítica 1 y 2, técnica psicoanalítica 1 y 2, teoría freudiana 1 y 2, para recorrer toda la obra freudiana, teoría lacaniana para la enseñanza de Jacques Lacan, conexiones epistémicas. Este es un punto muy importante de la especialización, que intenta hacer una articulación epistémica conceptual con otros campos del saber y de las disciplinas como ser filosofía, sociología, ciencias políticas y antropología. Un taller de elaboración de trabajo final integrador que acompaña al alumno durante toda la especialización en la producción de un trabajo escrito con posibilidad de publicación con referato. Y el punto esencial, y diría que principal, de la especialización son las prácticas clínicas supervisadas que se realizan en los centros de atención que el CEP tiene en la Universidad de San Martín y en hospitales públicos aledaños a la universidad. Miembros del CEP somos en este momento 10 personas: el director Francisco Freda, la vicedirectora Damasia Mayo de Freda, yo como coordinador, Ana Grisi, que es la responsable clínica del centro, Consuelo Díez, Paula Penalba, Emiliano Medus, Karina Freilich, Andrea Fernández y Rafael Arteaga son los miembros del centro. Los centros de atención psicoanalítica que funcionan en la universidad están dirigidos a la comunidad de la universidad, a la comunidad en general de San Martín y a la población de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Hemos puesto en este contexto de pandemia un teléfono de consulta constante, y pueden solicitar turno por teléfono, que ahí pueden tomar nota en la pantalla, desde cualquier parte del mundo para comunicarse con un psicoanalista. Asimismo, en el CEP, en la universidad, hemos puesto en marcha un observatorio de consumos problemáticos y adicciones, que cuenta con un convenio con la Secretaría Cedronar de Acciones sobre Consumos Problemáticas de la Nación. Y por último, quería transmitirles que el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la universidad también tiene una colección de libros que está dirigida por Damasia Mayo de Freda, UNSAM Edita, serie Tiqué. Pueden consultar la página unsamedita.unsam.edu.ar, donde allí encontrarán las principales referencias del psicoanálisis actual. Tenemos cerca de 20 publicaciones actualmente, y es una invitación que les hago particularmente a reconocer y a participar de los últimos avances en materia de la disciplina del psicoanálisis. Por último, quiero compartirles a ustedes el campus de la Universidad de San Martín. Lamentablemente, en este contexto de pandemia, nuestra enseñanza está siendo virtualizada, pero no sepan ustedes que en un futuro próximo, cuando México y Argentina desarrollen la tan esperada vacuna, poder participar de ese hermoso campus que ustedes pueden ver en la foto. Ese es el campus donde nosotros dictamos nuestra especialización. Es un campus, la verdad, digno de habitarse, de vivirse y de sentirlo. Y como ustedes saben, con José Luis y la agencia de Voz a Voz estamos esperando, digamos, que los amigos de México puedan participar de esta experiencia de formación en psicoanálisis. Por otro lado, también quiero compartirles que la especialización es nuestra principal oferta que queremos acercar al público de México, pero el Centro de Estudios Psicoanalíticos tiene otras ofertas, ¿sí? Que también me gustaría acercarles. Por ejemplo, tenemos, bueno, como les decía antes, la especialización en teoría práctica psicoanalítica de 2 años de duración, que inicia en marzo del 2021
y que ahí en el chat ustedes pueden tener las referencias para anotarse a través de la agencia Voz a Voz. También tenemos una diplomatura de estudios avanzados en psicoanálisis, que trabajamos específicamente el tema de la feminidad y los feminismos en colaboración con la Dirección de Género de la Universidad y de San Martín, que también inicia en modalidad virtual en el año 2021, en el mes de marzo. Tenemos una diplomatura de estudios avanzados en técnicas de reproducción humana asistida, abordaje clínico y debates actuales, digamos una problemática muy actual respecto a la casuística que se abre sobre las técnicas de reproducción humana asistida, también comienza de modalidad virtual en el mes de marzo. Tenemos un curso de posgrado sobre clínica psicoanalítica de los consumos problemáticos, en la problemática de las adicciones, que también inicia en el mes de marzo de 2021. Una maestría en neuropsicología infantil, y por último, un curso arancelado de acompañamiento terapéutico, que es una práctica que está muy en boga en este tiempo, sobre los efectos que se intentan inscribir de desmaterialización en el contexto de la salud mental. Bueno, espero que la conferencia les haya sido de utilidad. Yo agradezco a Graciela Vaquera, a José Luis, a toda la gente de México que nos está escuchando. Seguimos en contacto y José Luis, te agradezco particularmente esta relación que se inaugura hoy. Muchísimas gracias, Facundo. Al contrario, y bueno, todos los que estén interesados en realizar estudios en la Universidad Nacional de San Martín, en el Centro de Estudios Psicoanalíticos, por favor pueden contactarnos directamente al correo, lo pusimos en el chat, o directamente en nuestra página web tenemos ahí formularios de contacto, y con todo gusto les vamos a dar toda la información acerca de cómo inscribirse, cómo viajar, cuál es la oferta académica de la universidad, así que con todo gusto los vamos a atender. Y pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí presentes, por haber estado escuchando y estar en esta conferencia. Les vamos también a estar avisando sobre nuevas conferencias y nuevos eventos que tenemos. Y también recordarles, esta conferencia queda grabada para YouTube. Igualmente al ratito les vamos a hacer llegar vía correo el link de YouTube para que también puedan volverla a ver o compartirla. Y bueno, pues también muchísimas gracias, nos despedimos. No sé si hay alguien que quiera agregar algo. No, me parece perfecto. Entonces, pues aquí cortamos ya la transmisión y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, muy bueno. Muchísimas gracias, desde México estuvo excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Desde acá, desde Argentina, les mando un beso a todos. Lau, un beso enorme. Gracias, gracias. Bye. Buenos días. Muchas gracias desde México, estuvo muy interesante. Buen día. Buen día. Gracias, buen día. Vamos a ir cerrando ya la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias, Buenísimo. Laura. Chao. Adiós, chao Lau, chao José Luis, chao a todos. Chao, chao, Caro. Bye. Bien.